Gineuri Díaz, especialista en seguridad. Bienvenida a este tu espacio Sexto Sentido. Y vamos a hablar, señores, de la reforma policial, un tema que está en el tapete, Abril. Muy interesante tema. Bueno, pero que ayer mataron una por error, antes de hace una semana. ¿No? ¿Y el muchacho? Ese mismo mataron uno por error. Ajá, uno por error. Una niña también. ¿Y fue la policía también esa? Sí, eso fue un intercambio de disparos. También la niña yo creía que habían sido delincuentes. Policía persiguiendo delincuentes. Y eso, o sea, ante el entrenamiento que se supone que ellos deben de recibir, está bien que cuando ellos estén en plena persecución empiecen a disparar. Buenas tardes, Norisbel, Abril y Sheila, gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes también. ¿Qué invitación? Ya usted de la casa, hermano. Bueno, sí, ciertamente me considero, porque ya oficialmente estaré aquí cada 15 días y les agradezco de verdad que me integraran a este espacio a hablar de defensa y seguridad nacional, que es un tema que abarca muchos aspectos del poder nacional y de los poderes del Estado y del poder nacional. Realmente el tema en cuanto a la Policía Nacional y si estos intercambios de disparos que suceden a veces en los barrios y que lamentablemente terminan como ese del cual estábamos hablando al inicio, en cuanto a la preparación que la Policía Nacional debe de tener, no debería suceder, porque se supone que ellos están entrenados para realizar una persecución de manera adecuada, que incluso le dan entrenamiento sobre cómo tirar y entrenamientos de cómo perseguir a un delincuente, y estos casos no deberían de darse. Entonces, cuando hablamos del tema de la reforma policial, el cual nosotros vamos a abordar en el día de hoy, hablar de una reforma policial no es solo hablar de si los policías deben de estar armados o no, de si los policías están capacitados para ellos tener el arma, si dejarla cuando están, que eso es lo que está ahora tratándose actualmente, si deben de estar desarmados o no. El tema es la preparación, no solo física, sino psicológica, que debe tener un policía. Mira, tú sabes que el otro día yo decía, precisamente cuando estaba aquí la vocera de la policía, que a mí me preocupaba sobremanera el hecho de que cuando una persona no tenía, por ejemplo, aspiraciones a estudiar en la universidad o no tenía como en ese momento como nada establecido de lo que iba a hacer, precisamente lo que decía era, ay, me voy a enganchar a policía. O sea, como que el engancharse a policía era como una opción como más fácil. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que esto podría ser una recomendación, que debe de tener la policía antes de aceptar que una persona entre a esa institución? Qué bueno que abordas el tema de esa forma, porque antes también se veía en el caso de la carrera del magisterio, que cuando una persona quizás no daba para otra carrera, pues decían, bueno, yo voy a ser maestro. Y por eso se ve tanta deficiencia en la educación actual en República Dominicana. Ha sido quizás el tema del 4% para la educación y la reforma que se ha hecho en el tema magisterial, a propósito de que mañana son las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, que es un tema también, el cual es un tema nacional que tiene la gente muy atenta. Esa reforma que se ha hecho, ese examen que, aunque en muchos casos se sabe que no ha sido manejado de la manera adecuada, pero que ha hecho que los profesores actualmente tengan que tener otra preparación. Es el mismo caso de los policías y también los militares, porque cuando se habla de la Policía Nacional y se habla del tema de seguridad, yo lo he dicho en otros medios, no es solo hablar de seguridad ciudadana refiriéndose al tema de la policía, aunque la policía es la encargada de la seguridad interior, que es la seguridad ciudadana. El tema de seguridad ciudadana también abarca la seguridad pública, que en sentido general es seguridad nacional y también le compete a los militares. Entonces, respondiendo a tu pregunta, cuando a veces hay jóvenes en los barrios, en los pueblos, que no tienen otra opción, dice, bueno, yo me voy a enganchar a policía y me voy a enganchar a militar, sin quizás tener una preparación, incluso creo que solo tiene que llegar hasta un 6º grado, no tiene que ser hasta un 8º grado para poder engancharse, como bien dice de manera popular, engancharse, sino que esta preparación, estos requisitos que deben de llevar y deben de tener los militares, no se llevan a cabo de la manera adecuada, porque incluso hay militares que están ocupando altos cargos públicos o altos cargos dentro de la parte militar y policial que no son académicos. O sea, debería tanto el Ministerio de Defensa como la Policía Nacional
tener por requisito que todos los militares y policías pasen por un entrenamiento no solo físico, sino también académico. Y este entrenamiento académico debería incluir el tema de la salud mental. A propósito del diputado Aníbal Díaz, que tiene un proyecto de ley en el cual trata el tema de la salud mental, ojalá la salud mental no solo se viera en el plano de los ciudadanos y de que sea aceptado en los seguros médicos, sino también que la salud mental sea incluida en el tema de la reforma policial y que también sea incluida por el Ministerio de Defensa en lo que se refiere a la preparación de los militares. No sé si ustedes conocen el caso de Estados Unidos, donde la reforma policial no ha sido aprobada y no ha tenido mayor efecto. Y el tema con Estados Unidos no es la preparación física que tienen los militares, no es quizás la preparación mental que como tal ellos tienen para tratar con los ciudadanos o su capacidad dentro de lo que... su capacidad como tal para poder desenvolverse en esas funciones la tienen los policías de Estados Unidos. El tema con Estados Unidos es la violencia a raíz del caso de George Floyd, que es que desata este tema de la reforma policial. Es lo mismo con nosotros en República Dominicana, que cuando se dan estos casos es que se habla el tema, el caso lamentable. Que no es el primero, ese fue el que más consiguió, pero yo recuerdo que ese mismo año hubo 3 casos más. O sea, hubo otro que fue de una señora que la policía le ejecutó en su casa porque un vecino llamó y dijo, yo veo que hay alguien metido en la casa ajena, y ellos fueron y dispararon a mansalva y resultó que era la hija de la dueña. Hubo otro caso de una policía que llegó a su casa, creía ella, se equivocó de apartamento y mató a una persona. Y ese mismo año hubo otro que fue que lo ejecutaron. Los pastores. No, ese no fueron los pastores, ese fue uno que iba haciendo jogging. Un ex policía y su hijo lo asesinaron por la espalda. Ellos dijeron que le estaba huyendo hasta que apareció un video donde se veía que estaba ejecutado. Lo de Floyd sencillamente fue como la catarsis. O sea, ellos ya tienen una costumbre de ser violentos. Te estás refiriendo a la policía de Estados Unidos. A la policía de los Estados Unidos. Que decías los casos aquí en República Dominicana. Sí, entonces esos casos de violencia son los que han desatado el tema de la reforma policial, pero si te fijas en Estados Unidos lo están tratando no desde el punto de vista de la preparación que los policías tienen como tal, porque sí la tienen, sino del tema de la convivencia de los policías con los ciudadanos. Con los ciudadanos. Y eso es un tema de seguridad pública, porque la seguridad pública, yo le explicaba aquí la última vez que estuve en el espacio, que la seguridad pública se trata de la convivencia de los ciudadanos dentro de sí. Entonces, dentro de eso están los policías, cómo los policías están capacitados para tratar el tema con los ciudadanos cuando los ciudadanos se ven en una situación y ellos tienen que intervenir. Porque es que la Policía Nacional, hablar de una reforma policial, no es solo hablar de que el policía sea bien pagado, porque de que debe ser bien pagado lo debe ser, pero el tema con lo económico no es el simple problema, porque si son bien pagados, igual lo que van a hacer es que personas que quieren lucrarse económicamente, que quieran, a la policía. Exacto, y quieran cambiar de un estilo de vida, lo van a hacer, no realmente porque tengan una vocación, pero el policía debe de estar instruido para que ellos sepan que esa es una vocación, como los médicos, que ellos no dejan de ser policías porque estén fuera de función. Ellos siguen siendo policías aún ellos estén fuera de servicio. Como los médicos están fuera, tienen una vocación, los que realmente son médicos. Y cuando sucede una situación, ellos no están en servicio, pero ellos se comportan como lo que son, como médicos. Así deberían de ser los policías y militares. No pasará con respecto a los policías, porque los militares no tienen tanto contacto con la ciudadanía, a menos que haya un momento que lo tiren para la calle. Sí, pero el tema con los militares es que también las fuerzas de tarea conjunta, por ejemplo el CIUTRAN, que también ayuda en las partes de seguridad ciudadana, y que la DGC también, y que ha sido incluso ahora modificada, ya no existe como tal, llamada CIUTRAN, la DGC, o sea, cuando también se dan temas de seguridad ciudadana a la policía, los militares ayudan a la Policía Nacional, y el Ministerio de Defensa como tal también colabora en las tareas que tienen que ver con la parte policial. Por ejemplo, ahora durante la pandemia el Ministerio de Defensa tenía policías militares en la calle haciendo también tareas policiales. Entonces, muchos de los casos de violencia que se dan también entre ciudadanos, casos que se pueden dar, por ejemplo, de abusos que un militar comete con un ciudadano, también suceden, aunque a veces no son públicos. Casos, por ejemplo, de militares que también pueden tener violencia contra la mujer. Muchos casos de violencia contra la mujer se dan por militares porque
porque sabemos que su generalidad como tal es un carácter fuerte. Mira es un lo que entrenamiento para deshumanizarlos. Sí, pero el tema es que deshumanizar en cuanto a lo que se refiere a la tarea como tal, pero mentalmente, o sea, el trabajo que psicológicamente se debe hacer con los policías o militares es otro, de la sensibilización que ellos tienen que tener hacia los demás, hacia los ciudadanos y hacia los seres humanos con los cuales ellos conviven. Mira cuando Norisbel hablaba de mí, dice una mujer fuerte solo porque hablo de defensa y seguridad, y realmente no tiene que verse de esa forma, aunque como tal la función así lo amerita dentro del tema de los militares. Pero es así que se ve. Desde el punto de vista de los policías, coincido totalmente contigo. O sea, los policías dominicanos no están entrenados para bregar con gente. Vamos a decirlo así. De una manera los policías dominicanos, señores, no están listos ni siquiera para portar un arma. Wow. Ellos tienen un concepto, ellos creen que son militares y funcionan como que ellos son guardias. Pero los guardias, yo recuerdo que yo le preguntaba a una persona que era académica el por qué se les humillaba tanto cuando ellos hacían el primer año, cuando entraban como con Cristo y el que está más para arriba los humilla. Ellos me decían, Abril, es que tú tienes que romper la voluntad aquí, porque si mañana vamos a una guerra y tú caes en manos del contrario, si te humillan y te maltratan como una forma de que tú hables, ya tú estás acostumbrado. Pero tú posiblemente vas a aguantar. Entonces lo que yo me pregunto es si por lo menos en el área de los militares, no la de los policías, si sensibilizarlos no correrá en contra de lo que realmente se quiere cuando tú estás entrenando a un militar. Porque la parte de sensibilizarlo es en cuanto a lo psicológico, de que ellos están entrenados con un entrenamiento muy fuerte, como bien dices. Pero en lo que psicológicamente se refiere es en cuanto al comportamiento fuera de sus labores militares. Ahora, muy bien tú especificas el tema de un militar académico y un militar que simplemente, exacto, y no pasó por la academia. O sea, los comportamientos son totalmente diferentes. Y que me disculpen aquellos militares que también desempeñan funciones importantes, que también hacen su carrera profesional de una manera magistral y que no son académicos. Se da el caso, muy pocos casos, pero se da. Pero la diferencia entre un militar académico y un militar que simplemente, como dices popularmente, se enganchó y está haciendo funciones es muy diferente. Del cielo a la tierra. Es muy diferente, muy diferente. Entonces tú propugnas porque todos y cada uno de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y de la policía sea académico. Sea académico. Y que la Policía Nacional en su reforma, la reforma policial, incluya otros mecanismos de educación dentro de lo que el entrenamiento requiere. O sea, que el tema psicológico sea, o sea, la salud mental sea un elemento de primer orden. A los militares y policías se le hace una evaluación periódica para su entrenamiento físico y también se le hace para el tema psicológico. No parece, porque cuando uno ve esos policías y esos militares, exacto, pero no compara con otro de otros países. Bueno, no sé cómo le caen atrás los delincuentes. Es que no es algo realmente fiscalizado de una manera adecuada, o sea, no se lleva a cabo un mecanismo correcto, porque incluso hay muchos de los militares de alto rango que no pasan por esa evaluación, y cuando lo hacen de manera rápida. Es que también se puede hacer periódicamente, que cada 6 meses o cada 3 meses al policía se le evalúe de manera psicológica y no solo de manera física, y que lo haga un especialista totalmente ajeno al tema que tiene que ver con la policía, o sea, que no tenga intereses. En ese mismo tenor, ahora yo aquí como analizando y rebuscando en el CPU, recuerdo que el otro día yo estaba tratando un tema que tiene que ver precisamente con muchísimos policías que vemos, o sea, que son dirigentes, constructores, arquitectos, ingenieros, que tienen negocios y que resulta que tú no sabías, ni yo sabía, nadie sabía, pero al final del día sale una situación y resulta que él era sargento, cabo, un sinnúmero de rangos que tú ni sabías que esa persona tenía. Y de igual manera vemos que cuando, no en todos los casos, pero vemos que, por ejemplo, existen generales
que toda su familia y los primos y los tíos y el hermano, los famosos peluches, resulta que están, o sea, que pertenecen a la policía, pero que no dan, o sea, no hacen ninguna función dentro de la policía. Entonces, en una nueva reforma, esto no debería de ser una de las primeras cosas que deberían arreglar y depurar. Sí, se supone. Porque al final del día vivimos hablando de los políticos y de las botellas, pero eso es una vil botella. Y una botella, o sea, de un muchacho que porque hijo de fulano, resulta que ni siquiera pasa por Cerrazo, sino que llega automáticamente con un rango que tú te quedas sorprendido. Se supone, ese es un punto importante, aunque no es quizás el mayor problema en cuanto al tema de violencia que nosotros tenemos actualmente, pero es uno de los problemas, porque nosotros vemos policías también que están haciendo, policías y militares que están haciendo labores de chofer, de niñera, de lavacarros en casa de funcionarios, y aunque actualmente ha dicho esta gestión de que eso se ha eliminado, eso no es así. Tú ves a los supermercados, tú vas a las 10, 11 de la mañana y tú ves a los policías haciendo labores que no le corresponden. Yo he visto policía cargando el carrito y echando la compra en el y le dice, señora, esto, y ella le dice, sí, eso. Y claro. Y parte de que se toma en cuenta en el tema de la reforma policial es eso, de que el policía y los militares, muchos policías y militares en este país, se le ha irrespetado. Sí. Entonces, la función de lo que es un policía y un militar, esa figura ya se ha desvalorizado, o sea, la gente lo ha irrespetado. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, un militar llega o un policía llega, y si tú estás haciendo una fila y él llegó, que se supone que es quien cuida la patria y que hace funciones de cuidar a la ciudadanía, las personas le ceden el turno, porque esa figura como tal, que tiene un policía, que tiene un militar, es una figura de peso. Aquí en nuestro país no es así, porque como bien dices, hay muchos hijos de papi y mami, hijos de militares, hijos de generales, que llegan a las funciones, que tienen altos rangos sin haber pasado por una academia, sin haber pasado incluso un centro, y tienen esos rangos. Entonces, cuando la ciudadanía que sabe que eso sucede, ve a un militar, ve a cualquiera, esa figura ya no representa lo que antes sí representaba, aunque lamentablemente tenga que decirlo así, cuando el gobierno, por ejemplo, de Trujillo, que las Fuerzas Armadas tenían tenían un lugar muy importante, porque lo que para él representaba como presidente, la figura de un militar y de un policía era una figura de peso en República Dominicana. Actualmente ya no sucede así, porque eso se ha cualquierizado. Entonces, eso lo que hace es que viene en detrimento de aquellos militares y policías que sí tienen un valor, que sí han pasado por una academia, que sí han pasado un proceso, vocación, que sí realmente tienen vocación, como dices, y que desempeñan funciones importantes en instituciones del Estado, y que lo hacen de la manera adecuada. Eso. Pero también no tiene que ver el hecho de que tengamos personas con tan poca calidad en las fuerzas, precisamente a eso, de que la realidad es que la mayoría desea estar de guardia o de chofer o de lo que sea, de cualquier funcionario, porque eso le da una entradita extra. Entonces, con la ley nueva que hicieron, tampoco le permiten ejercer, por lo menos de manera oficial, legal, la carrera alterna que muchos de ellos tienen. Entonces, con un sueldito de 30, 40, 50 mil pesos, se sabe que nadie va a vivir. Lo que pasa es que una persona, Abril, que viene a la policía o a cualquier institución militar, simplemente porque quiere lucrarse económicamente, porque su situación económica no es buena y él necesita mejorar su situación económica, va a aceptar cualquier cosa que se le proponga, sea que sea chofer, sea que sea, y no quiero con esto denigrar a un chofer que tenga que ser un militar chofer de algún funcionario, de alguna persona, lo va a aceptar. Ahora, aquella persona, aquel militar, aquel policía que va a la academia porque tiene esa vocación, porque entiende que es una carrera importante para la patria, para la sociedad, lo que él representa, difícilmente acepta un trabajo como chofer. Ok, pero ¿de qué va a vivir? Pero es que ahí voy. El tema viene con la reforma policial. La reforma policial es un eje
de muchas, o sea, de muchas aristas. No es simplemente el tema económico, es el tema de la preparación que deben tener los militares, aunque lo económico también es importante. El presidente le prometió a los policías y militares que iban a tener como sueldo mínimo $500 y eso actualmente no está sucediendo como tal. Hay muchas cosas que se prometieron, por ejemplo, en la gestión que está desempeñando actualmente el presidente y que los militares esperaban y que aunque se le hizo un aumento, no ha sido un aumento considerable. No la canasta básica familiar. Exacto, para ellos sentirse... Bueno, de 2.000 y 3.000 en muchos casos. Exacto, para ellos sentirse realmente preciados, de acuerdo a la labor que ellos desempeñan. Entonces, el tema de la reforma policial como tal, no es solo, como dije, lo económico, es importante y debe tomarse en cuenta, sino también la preparación y el eje, el giro que se le debe de dar en ese eje central a lo que la policía y los militares representan para el país, para la seguridad y la defensa nacional, que son ellos los responsables en primer orden. Gineuris, para finalizar, ¿qué tú opinas de las declaraciones del ministro de Interior y Policía de desarmar a nuestros policías, no sé si están los militares también incluidos, no recuerdo, justamente policías y militares cuando terminen el servicio? Si aún así, porque intentaron con el tema de varios, o Mi País Seguro, desarmar a la sociedad dominicana, todo el que tenía un arma que lo haga voluntariamente, pero si aún así los policías que tienen una vocación de servicio, porque es un tema de ambos lados, hay ciudadanos que le faltan el respeto a los policías, pero hay policías también que hacen las cosas mal hechas. ¿Cuál es tu opinión y cuál debería de ser? Chubasque va a tener que prestarte atención a ti. A ver bueno, si copia algo bueno. La verdad que ese comentario que hizo el ministro de Interior y Policía, yo lo había hecho en días anteriores en un programa que participo en la mañana en El Nuevo Diario, y había dicho que estaba de acuerdo en que se desarmara a los policías y militares cuando no estaban en función. Pero, a lo que el ministro de Interior y Policía se refiere es desarmarlos de manera definitiva cuando ellos no estén en función. A lo que yo me refiero, y es lo que propongo y quizás sería lo que es viable, es copiar el modelo que se está utilizando actualmente en Chile. Y es que en Chile los militares y policías cuando no están en función dejan su arma, pero estos tienen derecho a la tenencia de un arma. ¿Me explico? O sea que si yo quisiera, yo soy policía, ok, mi arma de reglamento la entrego en mi servicio cuando termine, pero si yo tengo derecho a que yo quiera comprar un arma y tenerla ahí. Sí, pero tú tienes derecho, ojo, el ministro de Interior y Policía habla de esto, pero no habla del proceso que ellos iniciaron en junio pasado, que se llama Mi Barrio Seguro, que incluía el desarme de la población civil en general. O sea, para tú desarmar a los policías y militares cuando no están en función, se supone que la ciudadanía civil también debe estar desarmada. Sí, pero desarme no eran las armas legales, eran las armas ilegales, exacto, porque las legales es imposible desarmar a la gente a menos que ya no quieren entregarla. No, porque lo que pasa es que se supone, ¿verdad? Explico, que todo el mundo, incluyendo policías, militares y civiles, tengan derecho a la tenencia de armas, más no al porte. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes tener un arma en tu casa, tú puedes tener un arma, por ejemplo, en tu vehículo, guardada en el baúl, pero no andas con ella en lugares públicos. Exhibiéndola. Entonces, en sentido general, todos tendríamos derecho a la tenencia de armas. Y los militares y policías, cuando no estén en función, entonces dejarían su arma y tendrían derecho a tener en su residencia o con ellos, o sea, tendrían derecho a la tenencia de un arma, más no al porte de la misma. Pero como dije, eso no se puede llevar a cabo si usted no ha hecho un programa real de desarme de la población, incluyendo primero el desarme de las armas ilegales y luego la población civil, garantizándole un proceso adecuado que lleve a cabo el Ministerio de Interior y Policía, donde se haga una real depuración, una fiscalización correcta, un proceso psicológico correcto a aquellas personas que pueden tener derecho a la tenencia de eso va a tomar bastante años, porque lo primero es que para ellos saber de las armas ilegales que hay en este país,
yo creo que no hay manera humana. Lo que pasa es que ellos quieren copiar un modelo que se hizo en Estados Unidos, pero en Estados Unidos tú sabes que cualquier persona puede tener una licencia y tener un arma. Sí, claro. Entonces la gente de manera voluntaria, los que estaban ilegales, pudieron legalizar su arma y entregar las que ya no tenían, las que tenían de manera ilegal. Ahora, la realidad en nuestro país es diferente. Que la mayoría de policías, señores, no está capacitado para portar un arma. Ay. ¿Y qué me dicen ustedes incluso del tema de la seguridad privada? Porque es que nosotros no podemos hablar de seguridad ciudadana cuando hay muchas cosas que están manga por hombro, como dice. O sea, el tema de la seguridad privada es que traen, por ejemplo, personas del interior, que son la mayoría humildes, que nunca le han puesto una mano a un arma, y la sientan con un fusil en una silla y le dicen agarre ahí que ese fusil es suyo. No le pase cerca, porque si él se durmió y por si acaso el arma está sobada, se le puede pegar un perdigón a cualquiera. Tú lo dices, pero es así mismo, mismo, es tal cual. En una institución, yo trabajaba hace unos años y ese era un militar, el tipo se durmió, yo llegué de madrugada a la oficina, no me acuerdo ni a qué, se le disparó. Exacto. Yo no dije nada y al otro día me echaron un boche porque yo no lo denuncié. Yo digo, porque yo lo denuncio, yo sé que le van a quitar su chelito al pobre infeliz. Que son muy mal pagados también. Estaba muy mal pagado, amanecido, que se habrá dio con hambre. Yo llegué, él se espantó, no sé qué hacía la escopeta sobada, el punto es que el tiro se le zafó. No pasó a mayores, pero pudo haber pasado. Entonces, no hay una regularización incluso para el entrenamiento que las compañías de seguridad privada deben hacer para sus miembros. Entonces, el tema, señores, de la reforma policial y la seguridad ciudadana es un tema más complejo. Yo siempre digo que debe de incluirse en el diálogo nacional no una mesa de seguridad ciudadana, sino una mesa de defensa y seguridad nacional, para que se trate el tema de la seguridad ciudadana de manera central, o sea, viéndolo desde diferentes puntos de vista, porque aunque nosotros mejoremos el tema de la seguridad ciudadana, que se supone que con los sistemas que el gobierno ha puesto en marcha debería de estar funcionando de manera efectiva, y no es así. Entonces, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, con el tema de la frontera y con el tema de la seguridad privada, que es un tema que yo he tratado el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Entiendes? Yo creo que se va a quedar para un próximo programa. Se quedó para un próximo programa, pero este próximo programa tenemos que seguir hablando de este tema, porque es que este tema es como tan amplio. Sí. Y hay tantos puntos que tocar, que definitivamente, o sea, demasiados, que definitivamente tenemos que volver en un próximo programa a tocar este tema, porque definitivamente necesitamos una reforma policial, pero una reforma policial integral, donde al final del día seamos beneficiados todos, por favor. Y para culminar, yo quisiera decir que el tema de integral es incluso incluir a la ciudadanía. Claro. Yo soy secretaria general de la Fundación para la Defensa y la Seguridad Nacional, FUDES, lo cual nosotros tenemos un observatorio de defensa y seguridad y que tratamos este tipo de temas con compañeros que también son especialistas en el tema. Y nos gustaría que nos inviten y que también inviten a la sociedad, varias instituciones y fundaciones de la sociedad civil, para que aporten sobre el tema y que no solo se trate entre el gobierno y los partidos políticos. Totalmente de acuerdo, que no se trate solamente entre esa comisión que al